Desde el proyecto de Industria Integrada hemos querido abordar el impacto de la Industria 4.0 en los cambios que causan el trabajo. Para eso hemos diseñado una capacitación que la hemos denominado ¿Qué hay de nuevo en la Industria 4.0? Y cómo tiene a los trabajadores como protagonistas de este momento. En ese sentido, queremos señalar, haciendo un leve recorrido por la historia del trabajo del Uruguay, el hecho de que Uruguay ha tenido en varios momentos incertidumbres laborales del tipo que causa hoy la 4.0. Para eso es preciso señalar que en Uruguay hoy en día tenemos parques industriales anclados en tecnologías del siglo XXI, muy pocos, parques industriales anclados en tecnologías del siglo XX y otros entre la tecnología del siglo XX y la transición a la del siglo XXI. Escucha mucho decir, la industria 4.0 viene, introduce la inteligencia artificial y con eso sustituye o reemplaza puestos de trabajo. Y ahí tenemos que analizar los distintos momentos históricos que estábamos señalando para ver cómo afrontó Uruguay, qué medidas tomó, qué medidas políticas, cómo enfrentó este tipo de cambios sin generar exclusivamente lo que es el desplazamiento del trabajador, porque su fuerza de trabajo no la realiza de la misma manera que la realizaba hasta ahora, que eso es lo que está en debate hoy con el impacto de la tecnología en el trabajo. En ese sentido, cuando miramos Uruguay en los años 1900, marcamos este año porque es uno de los principales hitos donde hubo un enorme cambio en el trabajo, cómo resolvió Uruguay y qué enfrentó desde el Estado como políticas públicas para sobrellevar esta situación e ir transformando la fuerza del trabajo que tenía a través de los trabajadores. En el año 1900, Uruguay la producción era en masa y con máquina a vapor. Rápidamente se empezaban a venir las máquinas con fuerza mecanizada, donde reemplazaba totalmente lo que era la fuerza bruta y lo que era la fuerza de una máquina a vapor, por una fuerza mecanizada. Esto de por sí reemplazaba 20 trabajadores, 30 trabajadores que se usaban para empujar una máquina para que pudiera funcionar, por lo que hacía una máquina que se encendía y lo hacía en forma mecanizada por sí sola. Sumado a esto, Uruguay cambiaba la cantidad de población, de pasar de un país de 500.000 habitantes a ser un país ya con 1 millón en continuo crecimiento. Teníamos la llegada de los emigrantes, la incorporación de la mujer al trabajo, que hasta ahora no venía, dejando atrás lo que eran emprendimientos que eran en forma casera, mini emprendimientos que se realizaban en hogares familiares, que era solamente la confección y producción de telas. Empiezan a aparecer los primeros complejos industriales empleando más de 300 trabajadores, como Fábrica de Muebles Caviglia, como era Fábrica Nacional de Cerveza, Tabacos La Republicana, y de esa manera ocurría un gran impacto en lo que era el cambio de todo ese mundo del trabajo. Lógicamente, los ciudadanos transitaban por una incertidumbre enorme, pensando que toda esa sistematización en fuerzas mecanizadas iban a dejar de lado su puesto de trabajo y que lo único que tenían por delante era perder el trabajo. Sin embargo, se toman medidas políticas en la época de José Valle de Ordóñez, como fue nada más y nada menos que la reducción de la jornada laboral de 12 horas a 8 horas sin pérdida de salario. Pero no se le enviaba al trabajador a la casa diciendo las 4 horas estas que no estás más en tu medio de producción, te vas a tu casa a dormir la siesta. Se le fomentó el estudio, la formación, la preparación para todo ese mundo industrial que se estaba instalando masivamente, fuertemente y aceleradamente en Uruguay. Fue la época que se construyeron liceos de enseñanza secundaria en todos los departamentos. Se instala por primera vez el plan de liceos nocturnos, previendo aquel trabajador que después de la jornada laboral quisiera ir a estudiar. Se masifica intensamente la enseñanza primaria, que ya era prácticamente obligatoria, que tiene alcance también en todo el país, y empieza a nacer en una transformación de lo que había sido la Escuela Nacional de Artes y Oficios a instancias de Pedro Figari, la enseñanza industrial. Y de la enseñanza industrial se deriva unos años más tarde la formación de la Escuela Industrial. Es decir, un país con cabezas grandes pensando en
no solamente la inversión industrial, lo que le iba a dar desarrollo al país, sino cómo preparaba a su gente que venía solamente de un ejercicio de trabajo en fuerza bruta o máquina a vapor, como lo señalábamos con el trabajo, a poder manejar toda la maquinaria que iba a poner en desarrollo al país. Pero sumado a esa variable de lo que era el cambio de por sí en el trabajo y contextualizándolo con lo que fueron ya lo que eran el enmarque de las revoluciones industriales en el mundo, ocurre también la llegada del petróleo en sustitución del carbón. ¿Qué trae esto aparejado? Como inmediato la aparición del automóvil, y con la aparición del automóvil lo que eran 20 personas que cargaban 3, 4 bolsas de X producto, lo pasaba a cargar un automóvil y lo transportaba un automóvil a bajo costo, con lo que significa el combustible, para señalar algunos de los impactos del combustible. Lo que trae el combustible también es las primeras centrales eléctricas funcionando a petróleo, y al aparecer las centrales eléctricas se instala fuertemente lo que es la empresa en ese momento de instalaciones de masificación del tendido eléctrico en todo el país, y eso trae consigo también que los medios de producción ya no solamente funcionaban en el día durante la luz del día, sino que podían funcionar las 24 horas. Todo eso trae consigo más producción, más productividad, pero a su vez más puestos de trabajo. Si lo llevamos al día de hoy, tiene que servirnos como lección para romper ese discurso hegemónico de que la industria 4.0 introduce la inteligencia artificial y eso lo único que trae como ecuación final es la desaparición de puestos de trabajo. Hay que transformar ese concepto por decir desaparición de puestos de trabajo con transformación y creación de nuevos puestos de trabajo. Ese es el punto, basado en lo que es la rica historia de Uruguay y el recorrido que tiene, y con decisiones estatales y con políticas públicas como las que señalábamos de 1900, el camino que se tiene que transitar para, como decíamos en el título de lo que era esta capacitación, los trabajadores como protagonistas del cambio, ser incipientes en lo que es la creación de lo que van a desarrollar. Y el otro punto importantísimo que tenemos en Uruguay, en una rica historia que no lo encontramos en otros países del mundo, es observar lo que han sido las mayores empresas de inversión tecnológica y renovación tecnológica continua en toda la historia hasta los días de hoy. Lo que significó pasar del telégrafo a la telefonía, tiempos más acá de la telefonía a las telecomunicaciones, y hoy en día de las telecomunicaciones a toda la comunicación vía óptica, vía fibra óptica, en todo lo que es lo que hace hoy la empresa Antel. Si miramos el caso de la energía eléctrica, también de la que fue toda la generación en combustible, al crear grandes transformaciones el transporte de energía cuando se crean las empresas hidroeléctricas, y a lo que es hoy en día todo a través de energías renovables. Lo mismo podíamos señalar con el tratamiento de los combustibles y todo lo que significa hoy la refinería de La Teja y todo el proceso histórico del cambio enorme que fue sufriendo en un siglo de historia en su medio de producir, en su forma de trabajar los operarios que están en la planta. Y como repetíamos, como decíamos, nunca significó la segregación de gente, sino que fue la formación in situ en el lugar de trabajo, de prepararse para toda la tecnología que traía. Desde aquella señalización de la creación de la enseñanza industrial, Uruguay seguía avanzando en el mundo de la producción, se seguían instalando cada vez más complejos fabriles con toda tecnología mecanizada, y hace un punto de inflexión importante, dado que Europa se encontraba en la guerra y en la posguerra en los años 40. ¿Y qué se crea en ese momento como inquietud de formación permanente y actualización de los trabajadores? La Universidad del Trabajo del Uruguay, con un sistema de gobierno donde actuaban los trabajadores, los empresarios industriales y el gobierno a través de un representante del Poder Ejecutivo. Eso fue una organización de educación autónoma para poder analizar el trabajo, poder dialogar con el mundo del trabajo y formar
para lo que era en Uruguay cada vez más industrias en desarrollo, en crecimiento y sin fronteras aparentes. Por lo tanto, lo que queremos dejar como propuesta es, a través de esta capacitación, despertar el incentivo, el estímulo a que son temas a abordarlos como trabajadores, no esperar sentados que la tecnología viene y ver cómo me cambia el puesto de trabajo y ver qué pasa con mi función laboral, sino que ser parte propositiva, prospectiva, de estudios analíticos para ver cómo se va a ir desarrollando, qué tiempo lleva en Uruguay, mirando la historia y mirando lo que es la industria hoy en Uruguay y qué tanta inversión hace en industria realmente 4.0, cuántas plantas hay, y nosotros hacer un estudio de capacitación y formación para la transformación del tipo de trabajo, pero no solamente mirándolo de lo que significa la exclusión que puede llegar a ser la industria 4.0. Somos parte integrante del INEFOP, que es el lugar donde se analiza el empleo con su composición tripartita, lo que es el nuevo desarrollo y cómo se prepara la formación profesional para abordar todo ese mundo del empleo. Hay que juntarse nuestra parte de trabajadores organizados con el sector empresarial y velar por una nueva matriz productiva de nuevo tipo que rompa con la actual, que es rentista, particularista, no agrega valor, y eso solamente se resuelve en cómo se termina de producir el producto primario, valga la redundancia, y no en cómo genera otro tipo de trabajo para mejores desarrollos. Y velar por una nueva matriz productiva de nuevo tipo que rompa con la actual, que es rentista, particularista, no agrega valor, y eso solamente se resuelve en cómo se termina de producir el producto primario, valga la redundancia, y no en cómo genera otro tipo de trabajo para mejores desarrollos.